Dios les bendiga grandemente. Espero que se encuentren bien ustedes y todas sus familias. Bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos de la palabra de Dios. Espero que se encuentren bien, espero que se encuentren bendecidos y espero que se encuentren bajo la voluntad de Cristo, porque en estos últimos tiempos es necesario pegarnos a Cristo todo lo más que podamos, porque viene juicio de Dios sobre la tierra sin ninguna duda. Hoy en este capítulo 24 del libro de Isaías que estamos desglosando, vamos con el versículo 7 de esta serie bíblica, que llegaremos al versículo 23 para cerrar, pero en esta ocasión vamos en el versículo 7. Hemos desglosado 6 versículos y hoy nos toca desglosar este versículo 7, donde la palabra de Dios a cada uno de nosotros nos va a hablar y nos va directamente a confrontar para que si nosotros no hemos recibido a Cristo en el corazón, nos demos cuenta de que estamos a tiempo de voltearnos hacia Dios y mirar cómo está el mundo ahora, para darnos cuenta de que Cristo viene pronto en el arrebatamiento y de que viene juicio de Dios sobre la tierra en la gran tribulación. Dios nos sigue dando oportunidad y Dios nos sigue hablando día a día para que vengamos al arrepentimiento y demos un giro de 180 grados y volteemos a ver hacia Dios y le digamos: Señor, te necesito Cristo en mi vida. Te necesito, Señor, porque yo sé que con nada puedo comprar la salvación y nada me va a poder salvar más que tú, Señor Jesucristo. Y es interesante la palabra de Dios cada vez que la abrimos y cada vez que la empezamos a leer y la desglosamos, porque el Señor, cada día que abrimos la palabra de Dios, nos enseña algo nuevo. Tú puedes leer un capítulo una vez y tal vez el Señor no te enseñó algo en ese capítulo y lo vuelves a leer y aprendes algo nuevo. Es maravillosa la palabra de Dios porque día a día nos está hablando y nos sigue hablando sin ninguna duda en estos últimos tiempos. Pero ¿por qué digo que estamos viviendo en los últimos tiempos? Porque si tú te das cuenta, todo lo que está escrito en la palabra de Dios se está cumpliendo. Y no solo eso, sino que profecías que están escritas en la palabra de Dios ya se cumplieron. Y vienen otras más que ya se están cumpliendo y otras que se van a cumplir más adelante. Entonces, Dios, sin ninguna duda, nos advierte que el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando y la puerta se está cerrando. Y el Señor, cuando cierra una puerta, nadie la puede abrir. Por eso ahora que está abierta y que el Señor la tiene abierta para ti y para mí, debemos de entrar por esa puerta. Recordemos que cuando el Señor abre esa puerta, nadie la puede cerrar y todavía no empieza la gran tribulación y todavía no viene Cristo en el arrebatamiento por su iglesia, por su cuerpo. Entonces eso quiere decir que Dios nos sigue dando la oportunidad a ti y a mí para que vayamos hacia Él en arrepentimiento y reconozcamos que somos pecadores, reconozcamos que necesitamos de Él y sobre todo que fuera de Él no hay esperanza. Hoy en este versículo 7 vamos a leer la palabra de Dios, pero antes vamos a orar para que Dios nos dé dirección y sobre todo Dios bendiga nuestras vidas e ilumine nuestras vidas. La revelación ya ha sido dada en la palabra de Dios. Ahora necesitamos venir a ella para que se nos dé la iluminación a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ilumine con la palabra y podamos entenderla. Y no solo eso, sino que nos hable día a día en nuestras vidas para poder enderezarnos todo lo que podamos día a día. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por mis hermanos, por mis hermanos, por mis hermanas, por aquella persona que no te conoce, Señor. Por esos inconversos, Señor, yo oro por ellos para que vengan al camino del arrepentimiento, para que reconozcan, Señor, que son pecadores y que necesitan de ti. También oro por mis hermanos en ti, Señor, en Cristo, para que les bendigas y les des dirección, Señor. Bendice sus familias, bendice sus alacenas, bendice, Señor, sus mascotas. Y seas tú, Espíritu Santo, hablando a sus vidas, y seas tú quien los guía a toda verdad que está en tu palabra. Todo aquel inconverso, todo aquel que no te conoce, Señor, que quiera acercarse hacia ti, Señor, háblale, Señor, y dile, Señor, que fuera de ti está perdido, pero en ti hay esperanza y todavía no ha cerrado la puerta, Señor. Por eso se sigue predicando la palabra de Dios, Señor. Bendícelo, Señor, y guíalo, Señor, hacia tu camino. Toda acechanza del diablo la echamos fuera. Todo dardo del diablo, Señor, que quiera venir en contra de mis hermanos y en contra de aquellos que quieran conocerte, Señor, es echado fuera para que ellos puedan llegar hacia ti, Señor, al conocimiento de la verdad que eres tú, Cristo. Gracias, Señor. Vamos a leer la palabra de Dios rápidamente para entrar en este versículo 7. Y dice la palabra de Dios, dice: se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón.
Qué interesante esta palabra, ¿verdad? Porque estamos viendo que viene el juicio de Dios sobre la tierra en este capítulo 24, conforme a lo que pasará en la gran tribulación después de que Cristo venga por su iglesia. Todo esto acontecerá. Ya vimos los versículos 1 al 6, ¿verdad? Y estamos desglosando cómo será, cómo se está consumiendo la tierra, cómo el ser humano, ¿verdad?, va en degradación y cómo termina a causa de que ha corrompido la ley de Dios, han corrompido todo lo que Dios estableció, y por eso en un futuro no muy lejano todo esto va a pasar, porque está escrito en la palabra de Dios. Dios nos sigue hablando a través de su palabra y Dios nos sigue dando la oportunidad para que salgamos de esa situación, la cual caerá sobre el mundo, ese juicio tan terrible que viene sobre el mundo. Y vamos a leer primeramente la introducción de este versículo, pero vamos desglosando estos versículos, de los versículos uno por uno, del 1 al 6, y vamos a desglosar este versículo 7, y vemos con claridad cómo la tierra se hunde. Vemos con claridad, ¿verdad?, en estos versículos que ya hemos estado desglosando, y en este versículo vemos cómo la tierra se está hundiendo en esa gran tribulación la cual viene al mundo. Pero no solo eso, no vemos tan lejos ya esa gran tribulación, porque ya se está hundiendo el mundo. Tú lo ves día a día, cómo la decadencia moral, cómo el mundo es caótico, hay tanta violencia, tanta muerte, tanta corrupción, los valores morales ya están por los suelos. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Dios está perdido y sin esperanza. Y desgraciadamente porque nosotros hemos hecho a un lado a Dios por querer seguir nuestras propias leyes, nuestras propias concupiscencias, nuestras propias pasiones. Y cuando el ser humano hace eso, va directo hacia el precipicio sin ninguna duda. Cuando sacamos a Dios, cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación, es cuando totalmente se ha perdido todo, y es en el tiempo que estamos viviendo tú y yo, sin ninguna duda. Ya nadie quiere saber nada de Dios. Son pocos los que realmente se están apegando a la palabra de Dios y siguen conforme a su voluntad. Así que tú, el consejo que te doy yo es que te apegues todo lo que puedas a la palabra de Dios. Pégate a todo lo que puedas a la palabra de Dios primeramente, en una relación en oración. ¿Sabes por qué? Porque si tú te pegas en una relación o en oración con Dios y en una relación en la palabra, no vas a ser engañado, no vas a ser sacado, no vas a ser decepcionado, porque tienes la mirada puesta en Cristo directamente y no en el hombre. Hoy, desgraciadamente, en este cristianismo moderno que vivimos, vemos, ¿verdad?, cómo ya quieren todo instantáneo, ya no se quieren, ya no buscan de la palabra de Dios, ya no buscan oración, ya quieren todo express, quieren todo instantáneo, quieren que Dios sea su Dios de la lámpara maravillosa. Pero déjame decirte que no es ese no es Dios, el Dios que tú crees que es. El Dios verdadero, el que vive y reina por los siglos de los siglos, es el que se encuentra en la Biblia. Y ese es el Dios que nosotros debemos de buscar día a día en la palabra de Dios y en oración, no en nuestras emociones, no en lo que yo creo, no en lo que yo pienso, no en lo que dice el hermano, no en lo que dice la hermana, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Ir a la palabra de Dios y corroborar si lo que está escrito en la palabra de Dios, si lo que dicen los hermanos y lo que dicen los predicadores está en la palabra de Dios, y si está en la palabra de Dios es correcto, y si no, debes hacerlo a un lado y debes pegarte todo lo que dice la palabra de Dios. En el siglo XXI que vivimos, en esta época moderna, vemos cómo el cristiano de este cristianismo moderno ya no quiere esforzarse, solamente quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere esforzarse, no quiere que se le diga al cristiano de hoy que tiene que sujetarse a Dios, que tiene que someterse a Dios para que el diablo huya. No quiere escuchar eso, pero déjame decirte que es lo que tenemos que hacer, porque la palabra de Dios establece: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él va a huir de nosotros. Solamente sometiéndonos a Dios directamente a través de su palabra y en oración, el diablo va a huir de nosotros, y solamente así vamos a poderle resistir. Porque si estamos con nuestro cristianismo laico, nuestro cristianismo de cada domingo, de que nomás vamos y escuchamos una predicación de 1 hora, déjame decirte que estamos totalmente perdidos, porque no estamos siguiendo al Dios de la Biblia, al Cristo de la Biblia. Realmente es interesante lo que Dios ha escrito en su palabra, para que nosotros lo desglosemos y nos demos cuenta realmente de cómo tiene que ser un cristianismo auténtico. No un cristianismo emocionalista, no un cristianismo
Maruchan Express, sino que un cristianismo que tenga que pasar por procesos, por luchas. Todos los hombres de Dios que están escritos en la palabra lucharon, batallaron, sufrieron penalidades. Y ahora nosotros en este siglo XXI no queremos sufrir penalidades, no queremos que pasar por los procesos, queremos las bendiciones. Pero si vamos sobre ese camino, déjame decirte que no estamos caminando conforme a la voluntad de Cristo. Porque todo aquel que sigue a Cristo va a sufrir persecución. Eso es lo que enseña la palabra de Dios verdaderamente. Claro que Dios nos puede bendecir a su tiempo, pero primero tenemos que pasar los procesos, los desiertos, tenemos que pasar las pruebas que el Señor nos va a pasar, y es necesario que seamos probados para ver si es cierto que estamos caminando en el camino correcto del verdadero cristianismo, no en el cristianismo falso que se da en muchas de las iglesias alrededor del mundo de por atrás, a través de los falsos profetas, de los falsos maestros que van y engañan a millones de personas, dándoles a escuchar lo que ellos quieren oír con su oído. Quieren escuchar bendiciones, que no quieren escuchar prosperidad, quieren escuchar que todo va a ir en la vida, pero el cristianismo verdadero y la Biblia nos enseña que todos los hombres de Dios sufrieron penalidades. Y es lo que vamos a pasar tú y yo si verdaderamente vamos caminando conforme a la voluntad de Cristo. Aleluya. En primer lugar, vemos, ¿verdad?, en este versículo 7 que se perdió el vino y enfermó la vid. Es interesante lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios para los últimos tiempos y después de que Cristo venga en el arrebatamiento por su cuerpo, por su iglesia, viene gran tribulación, y dice la Biblia que se perdió el vino y enfermó la vid. Esta palabra puede referirse a varias cosas dependiendo del contexto. En este contexto, Isaías usa la metáfora del vino y la vid para transmitir el mensaje de que la tierra será asolada y que el pecado llevará al juicio divino. Esto es lo que nos está enseñando este versículo. ¿Por qué se perdió el vino y por qué enfermó la vid? Vamos a hablar del vino y de la vid en este punto. En la cultura bíblica, la vid era un símbolo de prosperidad. Escucha, porque cuando estamos hablando de que se perdió el vino y se perdió la vid, estamos hablando de que en la cultura bíblica la vid era un símbolo de prosperidad y bendición. Entonces la Biblia se refiere, Isaías, a que se perdió la prosperidad y bendición. Amén. En las Escrituras encontramos varias referencias de cómo la vid representaba el cuidado y la fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel, hacia su pueblo Israel, amén, a su pueblo escogido. Recordemos que nosotros somos el injerto, y el pueblo de Israel es el pueblo escogido de parte de Dios en su soberanía. Amén. Entendamos esto, porque una cosa es si hay muchos cristianos alrededor del mundo que piensan que nosotros somos más que los judíos, que somos más pueblo que el pueblo de Israel. Y déjame decirte que nosotros somos un injerto en el pueblo de Israel, gracias a que Cristo vino y los judíos lo rechazaron. Ahí mismo en la palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos de sentirnos más que ellos, porque ellos, el pueblo de Israel es el pueblo escogido de parte de Dios, del Dios altísimo, del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y nosotros somos el injerto, el olivo silvestre. Ellos son el olivo natural. Y Cristo, cuando vino a este mundo hace más de 2000 años y los judíos le dijeron que no lo querían, que lo rechazaron, Dios nos dio la oportunidad y nos injertó como ese olivo, como ese injerto de olivo, ese olivo silvestre en su pueblo. Amén, gloria a Dios, gloria a Cristo, porque nos ha dado la oportunidad y nos ha injertado, y ahora nosotros somos el olivo silvestre. Ellos, el pueblo de Israel, son el olivo natural. Amén, por eso hago esta referencia, porque encontramos varias referencias de cómo la vid representaba el cuidado y la fidelidad de Dios hacia su pueblo, y hasta el día de hoy vemos con nuestros propios ojos en este siglo XXI. En este siglo XXI tú puedes ver cómo se ha desatado esta guerra de Israel contra Irán, pero lo interesante es que Dios sigue teniendo cuidado de su pueblo. Dios los sigue defendiendo y Dios los va a proteger hasta el día de la gran tribulación. Amén. Entonces, además, el vino era una bebida popular en la época y su consumo estaba marcado por la celebración y la alegría.
El primer milagro que Cristo hizo, tú lo has de recordar muy bien porque fue en una boda en Caná, simbolizando la alegría y la abundancia. Esto lo encontramos en Juan 2:1 al 11, por si quieres corroborarlo, ahí apúntalo y corrobora lo que te estoy diciendo para que te des cuenta que lo que estamos hablando es palabra de Dios, amén. Recuerda siempre que el primer milagro que Cristo hizo fue en una boda en Galilea, en Caná, perdón, simbolizando la alegría y la abundancia, haciendo referencia a esa boda como una celebración donde Cristo, donde ya no había vino, y Cristo, ¿verdad? Y convirtió el agua en vino. Amén. Entonces el vino se pierde. Esto indica que algo terrible ha ocurrido, como lo estamos viendo. Cuando se pierde el vino, ¿verdad? Cuando se pierde el vino, significa que puede ser que algo terrible ha ocurrido, como lo vamos viendo en la gran tribulación, que algo terrible va a ocurrir. Amén. Hasta este punto estamos desglosando este versículo y vamos con el punto 2, donde dice: gimieron todos los que eran alegres de corazón. Gimieron todos los que eran alegres de corazón. ¿A qué se refiere esta palabra, verdad? Este juicio llega a todas las personas y hacia sus corazones directamente. Llega a todas las personas que se quedarán por no haber recibido a Cristo, por haberlo rechazado, a pesar de que tantos predicadores y tanta gente, ¿verdad?, sigue predicando el evangelio y la gente no quiere saber nada de Cristo. Toda esta gente, todo este juicio va a llegar a todas estas personas y directamente hacia sus corazones. Todos aquellos que antes se regocijaban y alegres ahora, gemirán ahora, gimen en este punto, en esta referencia, en este versículo, lo que estamos hablando. Todos los que están alegres, todos los que eran alegres y los que estaban alegres de corazón y se regocijaban en ese tiempo de la gran tribulación van a gemir y van a decir: sí, es cierto lo que anunciaban aquellos cristianos locos, de que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer para salir de esta gran tribulación? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque Cristo ha venido por su iglesia, porque Cristo ha venido por su pueblo y se los ha llevado. Y ahora nosotros quedamos en este mundo y en este mundo donde va a haber gran destrucción. Esta palabra señala la fragilidad humana basada en las circunstancias terrenales. Y esto lo podemos ver a simple vista, ¿verdad? Cómo el ser humano se alegra y se regocija cuando tiene bienes materiales, cuando tiene cosas en abundancia, porque esto es lo que enseña el mundo y esto es lo que da el mundo. Y tú lo puedes ver en la televisión, lo puedes ver en todas partes. Eso es lo que te enseña el mundo, que entre más tienes, más vales. Y no solo eso, sino que cuando tienes ese producto, cuando tienes esa casa, cuando tienes ese carro, supuestamente eres feliz. Porque esto es lo que enseña el mundo y eso es lo que da el mundo, apariencia. Pero todo eso se irá al precipicio en la gran tribulación. Nada te servirá y nada servirá. Tanto dinero en el banco, tantos carros, tantas mansiones, porque cuando venga la gran tribulación, todo eso será añicos, y no solo eso, se irá a la perdición. Todo eso, todas esas cosas materiales no sirven, no servirán en ese tiempo. Entonces, ¿verdad? En ese tiempo de la gran tribulación, esos corazones alegres y que decían: tengo tanto dinero en el banco guardado, ja, 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 me puedo reír, puedo gozarme, pero sabemos que el juicio viene sobre la tierra y toda esa gente va a gemir. Entonces, ¿verdad? Por las cuales el ser humano se alegra, ya que piensa que teniendo bienes materiales y dinero en el banco, siempre estarán bien. Ese es el pensamiento natural del ser humano, que teniendo bienes materiales, que teniendo dinero en el banco, siempre van a estar bien. Pero cuando no analizamos profundamente y cuando no queremos nada con Dios, vemos las consecuencias de lo que paga el ser humano a causa del pecado. Nos olvidamos de Dios totalmente por buscar nuestros caminos, por buscar nuestras finanzas, por buscar nuestros propios intereses. Pero déjame decirte que cuando nos olvidamos de Dios, haz de cuenta que nosotros mismos estamos cavando nuestra propia fosa, porque sin Dios estamos perdidos y sin esperanza. Y no solo eso, sino que no moraremos con Él eternamente y nos espera un infierno sin Él. Debemos de analizar toda esta palabra porque Cristo nos sigue hablando a través de su palabra y nos da la oportunidad para que salgamos de esta gran tribulación que viene a la tierra. Está bien que tú quieras hacer bienes materiales, está bien que quieras comprar un carro, está bien que quieras tener dinero en el banco, pero que esa no sea tu prioridad, que tu prioridad sea alabar y glorificar a Cristo y buscar de Él día a día. Porque en cualquier momento el dinero,
todo lo que tienes se te puede ir de las manos, y eso lo hemos visto alrededor del mundo. Vemos cómo el mundo está en un estado caótico de perdición total, donde la economía ya está perdida, hoy está bien y mañana está mal y de repente está más o menos. Hay una desestabilización tremenda, y no podemos poner nuestra confianza en nuestras riquezas, no podemos poner nuestra confianza en lo que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque eso se desvanece y se te va a ir como agua entre las manos. Cuando tú te echas un chorrito de agua o abres la llave y se empieza a caer entre tu mano, tú estás viendo tú vas viendo cómo se desliza toda esa agua. Así es todo lo material, y así es cuando ponemos nuestra confianza en esas cosas. Debemos poner nuestra confianza en Cristo, ya que Él es la esperanza de gloria en vosotros, dice Colosenses 1:27. Así que esta tarde, esta mañana, esta noche el Señor te está hablando, y para esta tierra viene juicio, y todos aquellos van a gemir, todos los que eran alegres de corazón. Esta palabra gimieron se traduce como se traduce como estenaxan, que significa gemir, suspirar o lamentarse. A menudo se usa para expresar dolor, angustia o sufrimiento. Esta palabra en griego se, ¿verdad? Se traduce, ¿verdad? Como se expresa como dolor, angustia o sufrimiento. Esta palabra gimieron en el griego estenaxan, que significa gemir, suspirar o lamentarse. A menudo se usa para expresar dolor, angustia o sufrimiento. Con esto nos damos cuenta, ¿verdad?, de que viene un gran lamento a la tierra en la gran tribulación, y el Señor nos está dando tiempo para que salgamos y entremos por la puerta que Él nos sigue abriendo. Esta palabra indica que incluso aquellos que antes vivían en alegría y despreocupación se verán afectados por el juicio y experimentarán lamento. Todas aquellas personas, ¿verdad?, que son alegres de corazón, que han puesto su mirada aquí en lo terrenal, y que ahorita, ¿verdad?, están alegres y no tienen preocupación, están despreocupados porque tienen todos los bienes materiales que quieren tener. Van a ser también afectados por este juicio, y van a experimentar lamento. Van a experimentar lamento primeramente porque cuando venga la gran tribulación y no puedan ya hacer nada, que todo lo que tenían se les vaya esfumado, van a lamentar haber rechazado a Cristo. Van a lamentar también que se hayan quedado a la gran tribulación, y van a tener que pasar ese proceso tan difícil y tan tremendo por no haber reconocido a Dios en sus vidas. Esto es lo que le espera al mundo sin Dios en esa gran tribulación que viene a este mundo, sin ninguna duda. Ya vimos que la pérdida del vino y la vid simboliza la pérdida de las bendiciones y la prosperidad, lo que lleva al lamento, mientras todos aquellos que eran alegres se lamentarán y tendrán sufrimiento. Este versículo 7 nos sirve como una advertencia sobre la importancia de buscar de Dios y vivir confiados en Él y no en las cosas terrenales. Esto, ¿verdad? Este versículo nos recuerda y nos sirve como una advertencia. Nos sirve como una advertencia a ti y a mí, nos sirve como una advertencia sobre la importancia de buscar de Dios día a día, de buscar de Dios día a día, de buscar de Cristo día a día, porque estos tiempos se están poniendo cada día peores. Esta es la importancia, y esto nos da un recordatorio de que tenemos que buscar de Dios y poner toda nuestra confianza en Él, poner toda nuestra confianza en Cristo directamente, y no en las cosas terrenales que tenemos o que podemos llegar a tener. No poner la confianza en mi título universitario, no poner la confianza en mi carro del año, no poner la confianza en la casa que tengo, no poner la confianza en la cuenta de banco que tengo, porque todo eso se esfuma y se va como agua entre la mano, y poner nuestra confianza, toda nuestra confianza en Dios, en Cristo, que nunca nos fallará. Él nunca falla, Cristo nunca falla. El ser humano te va a fallar, las finanzas se van a ir, lo material se va desgastando. De hecho, nosotros nos vamos desgastando día a día, pero Cristo nunca falla y Cristo no se desgasta.
Cristo siempre permanece y permanecerá por los siglos de los siglos. Aleluya. Así que esto nos indica, ¿verdad? Este versículo nos es un recordatorio de la importancia de buscar de Dios, porque todo, cuando se pierde el vino, cuando enferma la vid, y cuando gimen todos los que eran alegres de corazón, es porque gran tribulación habrá en la tierra. Dios te bendiga grandemente este día y espero que esta palabra sea de edificación para tu vida, que sea de exhortación y que sea de corrección y sobre todo que sea para que tú te acerques cada día más a Cristo. Dios te bendiga grandemente y bendiga grandemente a toda tu familia. Nos vemos pronto con la parte 8 de este capítulo 24 de esta serie bíblica. Viene el juicio de Dios sobre la tierra. Amén.